¿Qué tal? Buenas tardes, señores profesores. Mi nombre es Marcos Fernández, soy alumno de la carrera de Procuración de segundo año y hoy les hablaré de la doctrina social de la Iglesia y su evolución según Martín Puerta. Primeramente les voy a mencionar los 6 puntos claves sobre los cuales se basa este texto, donde primeramente hablaremos de la doctrina social de la Iglesia, segundo, las causas históricas de su generación, tercero, la necesidad de una nueva forma de mensaje, cuarto, ¿qué no es la doctrina social de la Iglesia? Quinto, la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Y sexto, las dimensiones esenciales de la doctrina social de la Iglesia. Bien, la doctrina social de la Iglesia surge allá por los años 1891, es decir, siglo XIX, ante o como resultado de una acumulación de crisis mundial contemporánea, ¿verdad? Acá surge este mensaje cristiano en medio de circunstancias históricas, sociales, culturales y políticas. Es decir, teniendo en contexto todas estas, surge este mensaje cristiano como una vía o una forma de afrontar todos aquellos problemas que habían surgido muy principalmente luego de la revolución industrial que trajo aparejada, ¿no?, el capitalismo, la globalización, el individualismo, el liberalismo y todas estas formas, ¿no? Bueno, eso en cuanto al punto 1, ¿verdad? Ahora, avanzando al punto 2 y en cuanto a las causas de su generación, hablaremos de los conflictos que se dieron en esos tiempos, en donde se tendrá en cuenta las circunstancias italianas, francesas, alemanas, al Centrum, que era el partido político católico, en donde mencionaremos lo que fue la segregación de la Iglesia y un claro objetivo de ir quitándole participación en la sociedad y en todo aspecto a la Iglesia. Donde hablaremos de los elementos que favorecieron a esa segregación. Esos elementos los consideraremos a la hostilidad cultural, educativa, política, moral, doctrinal e inclusive a la división interna que se dio. Cuando decimos cultural, ya que había un mundo, o se considera un mundo más ajeno a la Iglesia, a la educativa, debido a que con medidas como la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas primarias se buscaba disminuirla. En cuanto a la política, debido a que lo que se buscaba es que el Estado prevalezca y que la Iglesia se subordine al mismo. Trataban de que hubieran menos sacerdotes en la toma de decisiones o en la participación de consejos administrativos. En cuanto a lo moral, es que si bien se apelaba como eje central a la familia, era dejar de lado la Iglesia. En cuanto a lo doctrinal, ya que se empezó a creer que el sujeto era independiente, era soberano frente a la voluntad de Dios, y se rechazó ese orden divino que prevalecía hasta ese entonces. Y luego la división interna, ya que había actividades promovidas como una nueva guerra encubierta contra la Iglesia, donde había una conciencia opuesta a la misma. El tercer punto es la necesidad de una nueva forma de mensaje, donde había iniciativas políticas, sociales y culturales que provenían
de ámbitos externos en la Iglesia. Esos nuevos métodos de acercamiento que estaban adaptados vinieron a reformarla y ampliar su vigencia a otras sociedades no cristianas a través de la adaptación en dos fases. Esas dos fases que serán la intermedia del pontificado Pío XII, que se da en un contexto de la Segunda Guerra Mundial y a través de la utilización de radiomensajes, donde nos presenta un nuevo horizonte para Europa, tratando directamente a la democracia como una nueva forma política, una vez desaparecida todos los totalitarismos. La otra fase era la renovación conciliar, donde tomaremos como referencia a Juan XXIII y a Pablo VI, donde hay un acercamiento de la Iglesia al mundo contemporáneo y nos menciona que la doctrina será siempre una y la misma, más allá de que cambiemos y haya nueva forma a través de cada una de las épocas. Pablo VI nos decía o nos hablaba de una no inmovilidad, sino un ayornamiento que reconoce como un estímulo a la siempre renaciente vitalidad de la Iglesia, a su capacidad de estudiar las señales de los tiempos, probar y apropiarse de lo bueno. El cuarto punto, donde mencionamos qué no es la doctrina social de la Iglesia, hablaremos de que la doctrina social de la Iglesia no es una acumulación de documentos a ser usados ante un problema social, donde no son documentos generados por los pontificios, los pontífices, como o teniendo una visión unitaria, sino que todo lo contrario, siempre hablamos del bien común. Tampoco es una encarnación descoordinada de pensamientos eclesiásticos, ya que la doctrina ha venido a crear un mensaje coherente que luego de años y generaciones más tarde sigue firme y sigue como un documento concreto y se lo sigue citando ante determinadas dificultades. La doctrina social no es una ideología de la Iglesia, partiendo de que una ideología es un sistema cerrado de pensamiento, inflexible. Por el contrario, la Iglesia y la doctrina social no es un conjunto rígido de proposiciones, sino que, como lo mencioné anteriormente, tiene una alta capacidad de adaptación histórica, no segrega a personas, no segrega a grupos y no es un instrumento de poder. La doctrina social no es un conjunto de criterios de los conflictos de una sociedad contemporánea. Sí, la doctrina considera libre a los hombres para establecer las fórmulas temporales que estimen más oportunas dado el momento y circunstancias, siempre en búsqueda del bien común, como lo dije, y que respeten la dignidad humana y la ley natural. El quinto punto, que es la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, nos basaremos en lo descrito por Santo Tomás en cuanto al término naturaleza, que designa la esencia en cuanto ordenada a la generación propia de cada cosa. No podemos dejar de considerar el destino a que son ordenadas las cosas, vinculándose la interpretación al ser vivo. La doctrina social de la Iglesia es un modelo de elaboración teológica del ámbito de la teología, de la evangelización y dirigida al encuentro entre el Evangelio y la vida social. Para ello tendremos en cuenta estos elementos. La doctrina social de la Iglesia alberga elementos esenciales para su continuidad, es decir, que es como que se retroalimenta constantemente, evoluciona con el tiempo, utiliza elementos inductivos y también deductivos y no es una mera teoría, sino que busca aplicaciones prácticas. Y finalmente mencionaremos las dimensiones esenciales de la doctrina social, en donde
se tienen en cuenta la dimensión antropológica, siempre teniendo en cuenta que el hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. El hombre es un ser sociable por naturaleza y ha sido elevado a un orden sobrenatural. También una dimensión social, una dimensión epistemológica. Esa dimensión epistemológica, a su vez, subdividida en la tradición de la Iglesia, que tendrá dos especificidades en el cristianismo, que es la ley y el mandato del amor. Esa dimensión epistemológica también estaba inspirada en la filosofía griega y en la aportación del mundo romano a la indagación del derecho natural. Cuando hablamos del derecho natural, sabemos que este integrará la síntesis cristiana. Ya lo decía Cicerón, hoy y mañana habrá siempre una misma ley para todos los pueblos y momentos, perdurable e inmutable, y habrá un único Dios como maestro y jefe común de todos, autor de la ley, juez, legislador, a que si alguien desobedece huirá de sí mismo y sufrirá las máximas penas por el hecho mismo de haber despreciado la naturaleza humana. Entonces fíjense en la importancia o cómo se consideraba al derecho natural. Dentro de esta misma dimensión hablaremos de la síntesis cristiana, en donde hay dos históricas, la tipo platónica y la de antecedentes aristotélicos. Y bueno, eso con respecto a los puntos cruciales de lo que trata este texto de Martín Puerta. Y para finalizar, una pequeña reflexión, una pequeña conclusión, que lo que saco luego de esta lectura es que hay que poder entender la importancia de la participación de la iglesia en nuestra vida, en la historia, importante en las decisiones, siempre utilizada como una guía a través siempre de la doctrina social de la iglesia, que no la podemos ver como algo vacío e individualista, que no esté enfocado al bien común, ¿sí? Porque lo importante es eso justamente, ¿sí? Que sea universal, que sea para todos, que sea en pos de la búsqueda del bien común, en pos de la búsqueda de la paz, para vencer, para dar pelea a todos esos problemas que van surgiendo a lo largo de nuestra historia, que no sea algo sin contenido, sino que sea todo lo contrario y que, como bien se ha mencionado, pueda adaptarse, retroalimentarse y siga siendo un mensaje claro a través del tiempo y para toda la humanidad. Así que bueno, espero que haya sido claro, que se haya entendido y bueno, así que por su tiempo muchas gracias.